Pocas veces he contado esta historia sobre Alondra, y quiero recordarte que si eres una persona sensible o que se sugestiona con facilidad, te recomiendo no escuches este relato a solas. Bienvenidos a un nuevo relato de Sonrisa Oscura. El cajón. Alondra era una chica joven que había nacido y crecido en un pueblo pequeño, y del cual nunca había salido por temporadas muy largas. Vivía en compañía de su familia y todos sus amigos eran de la misma región. Ella soñaba con vivir una vida llena de experiencias diferentes, conocer gente nueva y lugares distintos, por lo que al cumplir 18 años, decidió que sería una buena idea llevar a cabo sus sueños y buscar la forma de encontrar algún trabajo en la ciudad, la cual se encontraba a unas 3 horas y media de distancia de su lugar de origen. Una mañana, hojeando el periódico de los que llevaban todos los días a su casa, fijó la mirada en uno de los anuncios, en el cual ofrecían un empleo de tiempo completo y con opción de vivienda para quien quisiera tomarlo. Pensó era una gran idea, así que llamó al teléfono que venía anotado en el anuncio. Minutos después, y sin meditarlo demasiado, decidió que era una gran oportunidad para mudarse a la gran ciudad por su cuenta. Con un plan tan simple como trabajar y vivir en el lugar en el que había visto descrito en el periódico como una casa grande, espaciosa, y aunque no tan nueva, estaba bien ubicada, para lo que ella pensó podría establecerse en su nueva vida fácilmente. Al cabo de un par de semanas, Alondra organizó todas sus cosas y partió con la idea de una vida nueva. Tomó un camión en la terminal que salía directamente de su pueblo natal y emprendió el camino a la ciudad. Durante el camino pensaba mucho sobre el anuncio que leyó en el periódico. Se ofrece trabajo y lugar para vivir a la persona que desea ayudar a mi madre Gloria, la cual se encuentra en un estado de enfermedad terminal y requiere atención las 24 horas del día. Pasaron unas cuantas horas y al final pudo llegar a la casa en donde viviría, trabajaría y sería su lugar de protección por un tiempo. Al llegar, la casa se veía mucho más grande y vieja de lo que había imaginado. Por fuera tenía una reja alta color blanco, muy desgastada y llena de óxido. Tocó el timbre un par de veces, pero nada sucedió. Así que decidió esperar afuera de la casa sentada, pensando en que tal vez al anochecer llegaría la dueña de la casa y así pudiera abrirle. Al cabo de unos 40 minutos apareció Elena. Era la hija mayor de Gloria, la cual recibió con mucho gusto a Alondra y la dejó pasar. Le mostró la casa en donde viviría y trabajaría durante los próximos meses. «Puedes sentirte como en casa», comentó Elena. «Mi madre casi siempre está dormida y rara vez te pedirá algo. Simplemente el hecho de que haya alguien en casa con ella me hace sentir mucho más tranquila. El tiempo libre que tengas lo puedes utilizar como tú gustes, siempre y cuando permanezcas en la casa durante el día y la noche». Alondra, pensando en toda la libertad que tendría y el hecho de que ya viviría en la gran ciudad, aceptó las condiciones, y aunque no era un salario tan alto, podría llevar sus gastos y al mismo tiempo vivir en la gran ciudad. En los días siguientes, Alondra se acopló bastante bien dentro de la casa de Gloria, a la cual aún no había conocido, situación que le intrigaba muchísimo, puesto que su trabajo era cuidar de ella. Para matar el tiempo, a Alondra le gustaba dar recorridos por la casa completa, como quien anda buscando alguna pista de algún caso sin resolver, imaginándose qué es lo que habría ocurrido en esas paredes, tan viejas, mucho antes de que ella llegara, y lo mucho que le gustaría poder vivir en un lugar así junto a su familia, que ahora se encontraba tan lejos. Fantaseando y pensando en su nueva vida, de pronto escuchó un crujido en el piso de madera en el pasillo. Ella alzó la mirada y ahí se encontraba Gloria, asomándose por la escalera. Una anciana muy mayor, con ojeras marcadas, el ceño fruncido, el cabello completamente blanco y sus manos casi inmóviles. La imagen se completaba con un camisón suelto, de una tela fina, similar a la seda, y que a leguas se notaba la ropa costosa. «Alondra, ¿eres tú, la chica que viene a cuidar de mí?» «Sí, señora Gloria, mucho gusto. Yo soy Alondra, y lo que necesite puede pedírmelo. Estoy aquí para ayudarle».
Acércate más, mi niña, que no te veo bien. Mis ojos ya no funcionan como antes. Alondra subió las escaleras donde se encontraba Gloria y se acercó. Gloria acercó su mano y tocó su cabeza. Qué bonito cabello tienes, niña. Hoy por la noche quiero que prepares para mí tu mejor platillo, para que nos vayamos conociendo. Claro que sí, señora Gloria. Para mí será un placer prepararle un platillo de mi región, para que pueda disfrutarlo. Es el favorito de mi padre. Alondra llevó a Gloria nuevamente a su habitación y pudo notar la dificultad con la que caminaba. Sus manos rígidas y su cabello plateado daban la impresión de una persona muy entrada en años. También notó que no llevaba ninguna joya, a excepción de un collar con una llave. Una llave algo vieja y de poco gusto para alguien de su clase, mismo que no le tomó demasiada importancia. Esa noche, Alondra se esmeró en cocinar el platillo favorito de su padre, un postre típico y con el clásico ingrediente de la familia. Un poco de azúcar, rompope, canela y unas pasas, justo así como le gusta a papá. Gloria, tras probar un poco del postre en una cuchara, quedó encantada con la dulce creación de Alondra, y después de cenar se quedaron platicando un rato más en la mesa. Pasaron unos días y todo marchaba de maravilla. Alondra y Gloria comenzaron a formar lazos, a convivir y a platicar de sus sueños, anécdotas y vivencias. Pasaban un rato juntas durante el día y cenaban juntas todas las noches. Alondra en sus ratos libres mantenía la casa en orden y trataba de no hacer mucho ruido para no molestar. Al cabo de un par de meses, el cuarto en el piso superior donde Alondra había estado durmiendo todo este tiempo comenzó a tener una gotera que no cesaba. Entonces la hija de Gloria, Elena, le pidió amablemente que se cambiara de habitación, a una mucho más pequeña que se encontraba en el piso de abajo, justo debajo de la escalera. Era una habitación con poca luz, pero al fin y al cabo era suficiente para una sola persona, por lo que ella no tuvo ningún problema en bajar sus cosas esa misma noche. A la mañana siguiente, Alondra amaneció con un fuerte dolor de cabeza y una opresión en el pecho que no había sentido anteriormente. Pensó que estaba enferma y pidió el día libre para poder descansar en su nueva habitación y así mejorar pronto. Pudo dormir un rato y cuando despertó comenzó a observar los elementos que se encontraban alrededor de ella de forma más detenida. Había enfrente de la cama un espejo grande, bastante empolvado, y que a leguas se veía llevaba años sin moverse de su lugar. También notó un closet abierto sin ropa, y de igual forma, sumamente viejo y con la madera dañada. Junto a este se encontraba un mueble con cajones, como los que se usan para guardar pertenencias de mayor valor. Se mantuvo un tiempo acostada sin moverse. Se quedó mirando el mueble con cajones y le llamó la atención el primer cajón del mueble. Este tenía un cerrojo que parecía que se necesitaba una llave especial para abrir. ¿Quién podría guardar cosas en este lugar tan viejo y olvidado? Parece que nadie visita este cuarto desde hace años, aunque me imagino que ha de ser de una reliquia de la familia, de esas de las que ya nadie se acuerda. Alondra volvió a cerrar los ojos y continuó descansando unas horas más. Por la noche, Alondra despertó sintiéndose mucho mejor. Bajó a hacer la cena para Gloria y aprovechó para preguntarle de una forma muy sutil para no incomodar. Quería saber de quién había sido esa habitación donde ella dormía ahora. Gloria guardó un momento silencio y algo pensativa le contestó con las siguientes palabras. Niña, hay cosas que no me gustaría recordar sobre mi pasado, y esa es una de ellas. Te pido no me hagas más preguntas como esa. Terminó Gloria la frase con una sonrisa en su rostro. Alondra, sin saber qué decir, no quiso incomodar a la señora y procedió a levantar la mesa, lavar los platos y nuevamente regresar a su habitación. Alondra se acostó en las blancas sábanas de su cama y comenzó a sentir como la opresión del pecho que estuvo ahí durante todo el día se volvía más intensa, casi insoportable, así que decidió quedarse despierta simplemente recostada esperando a que esta sensación se desvaneciera. Al cabo de un rato, entre dormida y despierta, comenzó a percibir un olor nauseabundo, casi como si se tratara de un animal muerto que lleva semanas atorados en algún lugar. Se levantó de la cama y comenzó a inspeccionar más de cerca los muebles que se encontraban en el cuarto. Los movió un poco,
pero no pudo encontrar nada más que polvo. Intentó abrir los cajones del mueble de abajo hacia arriba y al final intentó abrir el cajón que tenía el cerrojo, y para su sorpresa, este estaba abierto. Nadie se había encargado de cerrarlo. El cajón tenía tanto polvo y estaba tan viejo que le costó bastante trabajo deslizarlo para abrirlo. Dentro de este había una fina capa de lo que parecía un líquido, de un tono rojizo casi negro, viscoso, y que no parecía venir de algún lugar en específico, solamente estaba ahí, inundando el fondo del cajón. Alondra tapó su boca y nariz con la mano, ya que el olor nauseabundo era cada vez mayor, y cerró el cajón nuevamente con cuidado para no hacer ruido. Deberé avisarle a la señora Gloria sobre esta suciedad. Seguramente no tiene conocimiento de lo empolvado que está y el olor que emana de este mueble. La muchacha regresó a su cama para tratar de dormir un poco, con la idea de avisar a primera hora de la situación de ese lugar a las dueñas de la casa. Temprano por la mañana, Gloria parecía sentirse más débil y cansada que otros días, por lo que le pidió a Alondra que le ayudara a darse un baño. Ella aceptó amablemente y procedió a calentar el agua para la tina. Comenzó a ayudar a Gloria quitando sus prendas. Retiró el collar con la llave que utilizaba en el cuello y lo guardó en la bolsa de su pantalón para que no se perdiera. Al finalizar el baño, Gloria quiso recostarse un rato para poder recuperar fuerzas y le pidió a Alondra se hiciera cargo de las labores de la casa. La chica aprovechó para hacer un poco de limpieza en la cocina y salió al jardín para cortar la mala hierba que últimamente crecía como una plaga. Mientras descansaba un poco en la cocina, recordó que se había quedado con la llave con el collar de Gloria. Lo tomó en su mano y se preguntó de dónde podría ser esa llave, a qué cerrojo pertenecería, y decidió hacer algo con su tiempo libre, probar en todas las cerraduras de la casa esa llave. Introdujo la llave en la puerta de la entrada, en la puerta de la cocina, en la de los baños y nada. Parecía más pequeña de lo normal, por lo que analizó un poco. Esta llave parece que pudiera abrir algo pequeño, como una caja o un cajón. Emocionada por el descubrimiento, Alondra caminó rápido a su pequeña habitación para ver si encajaba la llave con la cerradura del cajón viejo. Ese cajón que se encontraba en su cuarto. Metió la llave y, sí, encajaba perfectamente. Se le ocurrió que podría ser buena idea cerrar el cajón con llave para evitar el mal olor que salía de este, y regresar la llave a la señora Gloria en cuanto despertara, y así lo hizo. Esa misma noche, Alondra sirvió la cena a Gloria y le regresó la llave con el collar, para lo que ella, exaltada, se lo puso rápidamente y no mencionó más al tema, permaneciendo durante el resto de la velada en silencio. Alondra pudo descansar mejor durante unas cuantas noches. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, al cabo de una semana comenzó a notar nuevamente un olor nauseabundo que inundaba su habitación durante la noche. Abrió los ojos despacio y visualizó entre las sombras el mueble con el cajón que estaba enfrente de la piecera de su cama. Ahora parecía que estaba entreabierto, lo que le llamó mucho la atención ya que ella lo había cerrado hace unos días. Se acercó para ver más de cerca. Ahora el cajón se encontraba lleno, casi hasta el borde de este mismo líquido espeso, viscoso y desagradable. Era impactante lo denso y oscuro que era, casi como algo sobrenatural. Así que sin pensarlo mucho, decidió sacarlo del mueble, verter todo ese líquido espeso en el lavabo y limpiarlo con un paño con agua limpia. Pensó que podría ser algún líquido proveniente de la madera por el paso de los años. Lo regresó a su lugar y se fue a dormir esperando que desapareciera por completo ese terrible olor. Pasaron un par de noches más y parecía que el olor nauseabundo había desaparecido por completo. Vaya, al parecer este lugar necesita mucha más limpieza y mantenimiento de lo que pensé. Ayudaré en lo que pueda mientras esté aquí. Al cabo de un par de semanas, Gloria tuvo una fuerte recaída por su enfermedad, al punto que escasamente podía pararse de la cama. Todos los alimentos deben llevarse a su habitación y ser asistida para caminar, bañarse y peinarse. Alondra muy amablemente siguió con la mejor disposición en su trabajo, y así poder ayudar a la mujer en lo posible. Pero a pesar de todo, la idea de la llave en el collar de Gloria no dejaba de rondar su mente.
por lo que una noche, después del baño, tomó el collar con la llave, lo volvió a meter en su pantalón, acostó a Gloria en su habitación y bajó a su cuarto en el piso inferior. Nuevamente pensó que sería una buena idea volver a cerrar el cajón con la llave para evitar que se empolvara y que generara malos olores. Y así lo hizo, y esta vez mantuvo la llave en una mesita de noche que tenía junto a su cama. Esa misma noche sucedió nuevamente. Un olor fuerte, ahora parecido al amoníaco, mucho más intenso y concentrado que antes, inundó su nariz. La opresión en el pecho y el dolor de cabeza la despertaron. Abrió los ojos, volteó a ver el mueble con cajones y ahí estaba, abierto completamente. Y no solo eso, el líquido nauseabundo no solo inundaba el cajón, sino que ahora escurría de forma lenta y constante. Parecía como si algo estuviera generando ese líquido en su interior sin parar, como si hubiera un grifo llenando el cajón y no cesara nunca. Ella, exaltada, se levantó, prendió la luz y con detenimiento pudo notar en el líquido algo que flotaba. Algo similar al cabello humano. ¿Pero qué es esto? ¿Cabello? ¿Cómo podría ser si lo acabo de limpiar hace un tiempo y lo dejé reluciente? La chica no quiso dormir más en esa habitación, así que salió del cuarto y pasó la noche en uno de los sillones de la amplia sala de estar de la casa. Al abrir los ojos la mañana siguiente, quiso regresar a la pequeña habitación para ver con mayor detenimiento eso que había visto la noche anterior. Tal vez un poco de luz del día la hiciera pensar más claramente, así que entró al cuarto y encontró el cajón abierto, completamente vacío y seco. Ahí no había más que polvo. Vaya, debo estar volviéndome loca. Seguramente tuve una pesadilla muy real y caminé dormida hasta la sala. Sí, eso es lo que pasó. No debo asustarme. La señora Gloria y Elena han sido muy amables conmigo y no quiero que piensen que soy una malagradecida con el trabajo que me están dando. Mejor no le diré a nadie de estas ideas raras que tengo, que tampoco sé si sean reales. Transcurrieron un par de semanas y Gloria, cada vez más enferma, llegó al punto de no querer salir de su habitación para nada, hasta que un buen día Elena, la hija de Gloria, fue a visitar a su madre ya que no contestaba las llamadas, desde hace varios días. Quería cerciorarse de su estado de salud y se encontró con una terrible sorpresa. Gloria llevaba varios días de haber fallecido. Alondra, sorprendida y muy apenada por su falta de atención, decidió que lo mejor era partir a la mañana siguiente. Así que agradeció a Elena la oportunidad de haberla empleado durante todos estos meses y procedió a guardar sus cosas. Elena estuvo de acuerdo con la decisión de Alondra y le permitió pasar su última noche en la casa. Por la noche, Alondra se dirigió a su habitación, apagó las luces y se quedó en la cama hasta que cayó en un sueño profundo. Tan profundo que los sueños comenzaron a inundar su mente. Entre sueños comenzó a sentir su cuerpo totalmente relajado, como si estuviera sumergida en una laguna de agua tibia. Percibía el olor a coco y a mango junto con una cálida sensación en todo su cuerpo. Era como estar de vacaciones en un exótico lugar del Caribe. Disfrutó la sensación de estar tan suelta y sin preocupaciones. Llegó a tal punto que comenzó a hundirse poco a poco en la laguna de agua tibia. No podía negar que se sentía de maravilla. Lentamente ese delicioso olor a coco y mango comenzó a transformarse en el de una fruta en estado de descomposición, cada vez más fuerte y más desagradable. El agua tibia que la recorría agradablemente comenzó a subir hasta que tapó sus oídos. Comenzó a sentir el agua más pesada, tanto que oprimía su pecho y fue quedándose en un estado inmóvil. Únicamente con la nariz y los ojos fuera del agua, el olor a descomposición no cesaba, incluso se volvía insoportable. Alondra abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba completamente sumergida en ese líquido espeso, oscuro. No podía escapar. La opresión en su pecho era cada vez más grande, al punto en que apenas podía respirar, y mucho menos gritar por auxilio. Y lentamente, Alondra comenzó a fundirse con ese líquido, cada vez más profundo, cada vez más espeso, cada vez más nauseabundo, hasta que finalmente su cuerpo pasó a formar parte de ese líquido. A la mañana siguiente, Elena fue a buscar a Alondra para despedirla. Se acercó a su cuarto,
pero le tomó por sorpresa que ni Alondra ni sus cosas se encontraban ahí. Únicamente se percibía un poco de luz entrando por la pequeña ventana que alcanzaba a resaltar las siluetas de los muebles viejos, empolvados, el espejo oxidado, la cama tendida y el mueble con cajones. Todo vacío, como si nunca hubiera existido la chica. Elena levantó una llave que se encontró tirada en el piso y pensó que era de su madre. La guardó en su bolsillo del pantalón y se marchó. Y así la casa quedó vacía, silenciosa, empolvada y vieja, como siempre había sido.